Estás escuchando esta tu cápsula, Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. La meditación bíblica del día de hoy lleva por título Acordaos de los presos, basado en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 3. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Básicamente podemos decir que el versículo de hoy nos anima a realizar dos cosas. La primera, acordarnos de los presos. La segunda, acordarnos de los maltratados. Pero el día de hoy nos centraremos en el mandato de los presos. El versículo habla de acordaos de los presos, entiéndase los encarcelados, y por el contexto se refiere literalmente a personas privadas de su libertad, aunque la Biblia también habla de este tema en un sentido metafórico, o sea, los presos o encarcelados del alma. El Salmo 146 dice que Dios libera a personas que están oprimidas o esclavizadas. Nos dice en el versículo 7, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Entonces el mandato bíblico es que recordemos a las personas que están en dichas circunstancias, a tal punto como si nosotros mismos fuéramos los que estuviéramos presos, ya que el versículo dice literalmente, acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a visitar a un preso? Independientemente de lo que haya hecho. Recordemos que todos tenemos algo en común, porque cuando Cristo vino a nuestras vidas nos libertó, tal como leímos en el Salmo, ya que estábamos esclavizados en las cosas de este mundo, las cuales nos iban matando y desgastando. El claro ejemplo es que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, por lo que nuevamente te pregunto, ¿cómo podemos ayudar a las personas que están esclavizadas en el alcohol, en las drogas, en la inmoralidad, en el pecado y tantas cosas más? ¿Acaso no es predicando de Jesús y de su bienaventurado evangelio? ¿Cómo podemos cumplir con el mandato de acordarnos de los presos? Pues obviamente predicándoles, ayudándoles, visitándoles y orando por ellos para poder ver que Dios liberte a esas personas, ya que como dije anteriormente, a nosotros también Dios nos sacó de ahí, de la esclavitud. Aunque muchos de nosotros no estábamos bajo las rejas de una cárcel, sí estábamos bajo las rejas del pecado, a menos que aún no conozcas del Señor y sigas atrapado en el pecado. Si ese es el caso, Dios sabe tu condición. Él quiere liberarte así como lo ha hecho con tantos más. Solo arrepiéntete y confía en el Señor Jesucristo y serás verdaderamente libre. Y retomando el punto, y si Dios se acordó de los presos, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? La Biblia nos habla cómo aún los propios apóstoles del Señor, muchos de ellos fueron encarcelados injustamente, y tristemente muchos hermanos se avergonzaron de ellos en vez de que fueran a visitarlos o apoyarlos. El mismo Juan el Bautista fue apresado por predicar el evangelio de verdad y sus discípulos fueron a verlo. Así que el punto es obedecer este mandato bíblico que es parte de los deberes de un hijo de Dios. ¿Y tú, te acuerdas de los presos? Ya que como dice el versículo de hoy, acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Gracias por escuchar esta tu cápsula, Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habló tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Comparte conmigo la palabra del Señor y así llevémosla hasta los confines de la tierra. Para más contenido como este, puedes visitar el canal de YouTube Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia.